Raúl González. Él ha seguido de cerca, pues muy ampliamente, esta postura de una parte importante de las comunidades que se sienten afectadas por este proyecto. Y bueno, pues te escuchamos, Héctor Raúl. Buenos días, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Muy buenos días. Igualmente, con el gusto de saludarte como siempre a ti y al auditorio. Y Carmen, pues bien lo dices, para hacer una especie de recuento de lo que ha pasado esta semana en este tema de la construcción, de la conclusión del proyecto integral Morelos, del cual forma parte esta central termoeléctrica de ciclo combinado de Huesca. Pues como ya se ha informado, Carmen, la madrugada del lunes, elementos de la Guardia Nacional desalojaron el plantón que campesinos mantenían en contra de esta central termoeléctrica de Huesca desde hace prácticamente 4 años. Alrededor de las 2 de la madrugada, entre 200 y 300 elementos de la Guardia Nacional con equipo antimotín arribaron a este plantón, Carmen, que estaba instalado en la comunidad de San Pedro Patlaco, municipio de Ayala, en la zona oriente de Morelos. Aunque no se reportaron hechos de violencia ni el uso de la fuerza pública, digamos, los guardias pues sí obligaron a los opositores a retirarse del lugar y a retirar pues las pertenencias que tenían en este plantón, a retirar la lona que los resguardaba del clima. Los campesinos integrantes del denominado, Carmen, Frente en Defensa del Agua, la Tierra y el Aire de Morelos, Puebla y Tlaxcala, te decía, mantenían ese plantón desde el 2016, justamente en el tramo donde la Comisión Federal de Electricidad pretende concluir un acueducto que, de acuerdo con los campesinos, tomaría agua del río Cuautla para llevarla hasta la central termoeléctrica en Yecapixtla. Por otro lado, la CFE y quienes impulsan este proyecto aseguran que el agua no será tomada concretamente del río Cuautla, sino de una planta tratadora de aguas residuales que abastece al río Cuautla, que descarga estas aguas tratadas en el río Cuautla. Los campesinos, Carmen, en su argumento, en su lucha jurídica, aseguran que la concesión que tienen para el uso de esta agua, específicamente uso agrícola, pues incluye justamente esta agua tratada de la planta de tratamiento de aguas residuales, lo que aseguran pues impide al gobierno federal, concretamente a la Comisión Federal de Electricidad, hacer uso incluso de las aguas tratadas de esta planta instalada en la comunidad de San Pedro Patlaco. El objetivo de este plantón, Carmen, desde hace 4 años fue justamente vigilar que no reiniciaran los trabajos en esta última parte, 140 metros de tramo últimos que le faltaba por construir a la CFE para poder iniciar las operaciones de esta central termoeléctrica. En esta lucha, Carmen, que han mantenido desde hace pues por lo menos 8 años los campesinos del oriente de Morelos, activistas, ambientalistas en contra de este proyecto integral Morelos, pues ha resaltado en los últimos años que han divulgado lo que el presidente o entonces candidato López Obrador habría dicho en campaña en contra de esa termoeléctrica. Ellos ahora en esta protesta y tras este desalojo, Carmen, llevan consigo en sus movimientos, en sus bloqueos, un audio donde reproducen justamente las palabras que López Obrador dijo en una gira en Morelos, donde concretamente se pronunciaba en contra de la operación de esta central termoeléctrica, incluso la comparaba con colocar o instalar un basurero nuclear, dijo López Obrador, en Jerusalén. Así fueron las palabras de López Obrador, y hoy pues los campesinos reiteran este pronunciamiento del entonces candidato, ahora presidente, en contra de la central termoeléctrica, por lo que se sienten, y así lo aseguran, Carmen, traicionados. Sin embargo, y por otro lado, pues la Comisión Federal de Electricidad ha explicado que no existen elementos jurídicos que impidan la conclusión de este proyecto integral Morelos y la próxima puesta en marcha en funcionamiento de esta central termoeléctrica. Los campesinos aseguran que hay cerca de 20 amparos, juicios de amparo interpuestos, algunos de ellos con, decisiones judiciales que impiden a las constructoras, a la Comisión Federal de Electricidad, concluir justamente estos trabajos del acueducto, del gasoducto también que se está instalando y en consecuencia de la operación de la planta. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad ha reiterado que no existen procesos legales que impidan concluir este acueducto que llevará agua del río Cuautla a Huesca y tampoco que impidan que en diciembre próximo, como lo anunció el presidente desde septiembre, pues inicie operaciones esta central termoeléctrica que se encuentra instalada, Carmen, en medio de campos de cultivo de esta comunidad de Huesca, municipio de Yecapixtla. Esto es lo que ha ocurrido, Carmen. Los campesinos apenas han iniciado a organizarse, derivado del desalojo de este plantón, trasladaron su movimiento a las instalaciones de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla,
a la cual pertenecen todos los ejidos que se abastecen, los núcleos agrarios que se abastecen de las aguas del río Cuautla para el riego de sus parcelas. Allí exigieron que el presidente de esta asociación pues les diera la cara, les informara si hay algún tema jurídico del que no fueron informados y que sea la base para que el gobierno federal haya reanudado estas operaciones. Esto no ha ocurrido así. El presidente no les ha informado de esta asociación, pues si hay un proceso jurídico distinto al que ellos conocen, una verdad jurídica distinta a la que ellos señalan en torno a estos 19 amparos que aseguran existen en contra de este proyecto y que insisten, Carmen, en señalar que existe por parte del gobierno federal una violación a estos procesos judiciales con el desalojo del plantón, con la reanudación de los trabajos del acueducto allí en San Pedro Apatlaco, y también aseguran habrá una violación judicial por parte del gobierno federal si es que en diciembre deciden pues poner en marcha la operación de esta central termoeléctrica de ciclo combinado del proyecto Integral Morelos. Derivado de esta situación, Carmen, finalmente los campesinos han llevado a cabo una serie de acciones. Originalmente y de inmediato bloquearon, te decía, frente a las oficinas de Azurco, la carretera que va de Cuautla a Ayala. Posteriormente bloquearon también la carretera, la autopista Siglo XXI, allá en el oriente de Morelos, en la comunidad de Amilcingo. Ellos decían, los manifestantes, como un acto pues de resistencia y de decirle a las autoridades, a la población, que el desalojo del plantón no fue una derrota, que simplemente es parte de su lucha. Y también pues anunciaron que este proceso judicial ya lo llevaron a instancias internacionales, concretamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Carmen, derivado, insisten, de esta violación judicial que está cometiendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y finalmente, Carmen, en medio de este proceso y mientras los campesinos deciden y se organizan en el tema de su resistencia, pues se han anunciado una serie de acciones para este fin de semana. Concretamente este sábado 28 de noviembre a las 9 de la mañana se ha anunciado una movilización en contra, dicen ellos, de la imposición del proyecto Integral Morelos, contra la militarización en Morelos y también exigiendo justicia, pues en el caso del asesinato del activista Samir Flores, que para concluir, en medio de toda esta lucha y este proceso judicial, Carmen, como también lo hemos informado, uno de los principales opositores, líderes de este movimiento de resistencia contra el proyecto Integral Morelos, Samir Flores, habitante de la comunidad de Amilcingo, pues hace 2 años fue asesinado al salir de su casa, y es un tema que, digamos, sigue pendiente por parte de la autoridad judicial del estado de Morelos, un asesinato que no se ha resuelto, que no ha llevado a ninguna persona responsable a procesos judiciales, a juicio, y es una de las demandas pues que también mantienen los campesinos en medio de esta lucha en contra del proyecto Integral Morelos. Concretamente, ellos temen porque las aguas del río Cuautla, a través de esta planta de tratamiento, serán ocupadas para el funcionamiento de esta central termoeléctrica. Los campesinos temen que las aguas que regresen después de ser utilizadas por la planta al río, pues estén contaminadas y en consecuencia no se puedan utilizar para regar sus parcelas, o que incluso pues la propia cantidad de agua no sea suficiente para estos más de 30 ejidos que utilizan estas aguas del río Cuautla. Y finalmente también la población de Huesca, Carmen, donde está esta instalación monumental de la central termoeléctrica del proyecto Integral Morelos, pues temen que su operación contamine la zona, que contamine tanto el medio ambiente, los campos de cultivo, pero también temen que el ruido, la propia operación de la planta, pues afecte de manera negativa la vida a la que están acostumbrados en esta pequeña comunidad del municipio de Yecapixtla. Carmen, parte de lo que se ha vivido en el tema del proyecto Integral Morelos. Gracias, Héctor Raúl González. Seguimos con el tema. Muy buenos días. Muy buenos días, Carmen. Buenos días. Después de la pausa volvemos con la mesa de los viernes. Denise Dres.